El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 20 y 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 20 y verso 21. Entonces, dos versículos nada más de la escritura, así para poder meditar un poco sobre este tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios puede hablar, Él sigue hablando. Yo creo en un Dios que habla, yo creo en un Dios que hasta hoy sigue hablando y sigue haciendo obras, maravillas y prodigios. Voy a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 20 y verso 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dos versículos nada más estoy compartiendo con ustedes, usted que está en sintonía, aquí en la ciudad de Paraguarí, también en los alrededores, en otros lados, en otro departamento, en otra compañía a través del internet, donde sea que nos esté acompañando. Entonces, dos versículos para estar iniciando esta programación. Vamos a estar compartiendo ya, aprovechando este tiempo entonces que estamos teniendo ya para compartir la palabra, porque ya no habrá mucho tiempo, entonces no sabemos hasta cuándo vamos a estar sobre la faz de la tierra, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, hasta cuándo vamos a tener el privilegio de poder respirar aire puro. Por eso tenemos que aprovechar siempre el momento para poder predicar, para poder hablar a las personas, para poder evangelizar y cumplir nuestro ministerio, que es lo más importante. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? El embajador, mi hermano, es el que va a representar a otro país. Sabemos los embajadores terrenales que va a representar, mi hermano, a otras personas, digamos a otro país. Tal vez hay acá embajador de Paraguay y en Brasil, o sea que representa al país de Paraguay en el Brasil. Y así también dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos personas que tenemos, mi hermano, en la palabra de Cristo para dar a las personas. En un país, digamos, poner un país, en ejemplo, allá en Europa, en España. Si hay ahí el embajador de Paraguay, hermano, la persona, un paraguayo, tiene que irse ahí en la embajada de Paraguay en España para poder, si quiere conseguir algo, tal vez si quiere volver a Paraguay o si quiere conseguir algo, hermano, tiene que ir a la embajada paraguaya, o sea, el que le representa a su país. Así también, ¿por qué? Porque el embajador es el que tiene, digamos, esa potestad que le dio el Estado paraguayo para poder representar y dar o manejar o ministrar las cosas ahí en ese país. Y así también, hermano, Dios, Cristo nos dio, mi hermano, ese privilegio de poder ministrar las cosas de Él, ministrar su poder, ministrar su palabra, ministrar, mi hermano, las cosas de Él. O sea que en esta tierra, mi hermano, Dios no le dio el trabajo a los ángeles. Los ángeles podían hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque sabemos que los ángeles, dice la palabra, que son mayores que el hombre en poder, son mayores que el hombre, mi hermano, en muchas cosas. Y una cosa, ellos son espíritu, ellos tampoco, mi hermano. Los santos ángeles de Dios, mi hermano, si van a hacer las cosas, ellos hacen perfectamente. Pero Dios le dejó al hombre este trabajo para que nosotros podamos, mi hermano, dar a las personas que necesitan, para que nosotros podamos hablarle a aquel que se encuentra necesitando. En estos tiempos, hermano, hay mucha gente que está necesitando que alguien le dé una palabra de esperanza. Mucha gente, hermano, vemos que han perdido seres queridos, que están desconsolados, que necesitan que alguien le dé una palabra de consuelo, que necesita que alguien, mi hermano, le dé una palabra de esperanza, mi hermano. Y para eso está el ser humano, para eso está el hombre y está la mujer. Y no necesariamente uno tiene que ser pastor para predicar, no necesariamente uno tiene que ser evangelista o profeta o apóstol o maestro para predicar. Mi hermano, uno predica de muchas formas. Uno con el testimonio puede predicar. Uno, mi hermano, tal vez, aunque conozcan 2, 3 versículos, puede hablar del amor de Cristo que ha hecho en su vida. Somos, mi hermano, embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira esta palabra, reconciliaos con Dios. Mucha gente, hermano, es necesario que se reconcilie con Dios. Mucha gente, hermano, tal vez conociendo la palabra se alejó de Dios.
Mucha gente, mi hermano, tal vez cometió algo. Y ese algo, mi hermano, estaba como dijo el salmista, mi pecado está delante de mí, ha dicho el salmista. Vemos ahí cuando él se había humillado y escribió ese salmo y decía, mi pecado está delante de mí. Tal vez habrá personas que tiene ahí que cometió algo sabiendo y eso le quebranta, eso ahí le taladra la mente, su pecado está ahí delante de él, su conciencia le acusa que ha pecado delante de Dios. Y usted, mi hermano, usted, mi hermana, es necesario que usted se reconcilie con Dios. Es necesario que usted, mi hermano, mi hermana, deje de lado eso que el enemigo, porque el enemigo te va a venir a hablar en la mente. Ciertamente, usted al cometer pecado falló delante de Dios, y más si usted es conocedor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que hace la cosa conociendo, mi hermano, ahí ya es otra cosa, ya es un peso extra sobre aquella persona si la persona hace a sabiendas, o sea, conociendo que era pecado. Y tal vez habrá personas que están escuchando que han cometido pecado, pero no saben cómo volverse a Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia misma le acusa. El enemigo mismo viene a hablarle a la mente diciéndole que tú le fallaste a Dios. Y por esa razón no sabe cómo presentarse delante de Dios. Y dice, tengo vergüenza. Tal vez usted tiene vergüenza de presentarte delante de Dios a orar a causa de eso que en tu conciencia te está acusando. Pero ¿qué dice la palabra? Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted tiene que hoy reconciliarse con Dios. ¿Qué pasará? Usted póngase a pensar, ¿qué pasará si hoy usted muere? Un ejemplo que siempre pongo, tal vez en Paraguay, acá en nuestro país, tienen que morir 200 personas en un día, un ejemplo nada más. ¿Y qué va a pasar si en esas 200 personas que tienen que morir en este día, usted está en la lista? ¿Qué va a pasar a usted? ¿Y usted que está alejado de Dios? ¿Qué va a pasar si en la lista de la muerte que hoy tiene que morir está tu nombre escrito? Porque la muerte no viene a llevar a nadie, sino es su tiempo. La muerte no va a venir a llevar por equivocación a alguien. No, la muerte no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado que el hombre va en su hora, en su minuto, en su momento exacto, va la persona y no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que está en control. Mi hermano, ¿qué va a pasar de tu vida? Y usted que está alejado, usted que está alejado de Dios. Mire esta palabra que dice el libro de Job, capítulo 14, verso 5. Ahí, a partir del 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie dice. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites los cuales no pasarán. El hombre tiene un límite. El hombre, su vida tiene un límite. Acá dice que el número de sus meses está cerca a ti. O sea, acá habla de Dios. Dios conoce. Ahí por el verso 2 dice, sale como una flor y es cortado. Esa es la vida del hombre. Es corta como la hierba del campo, dice también la palabra de Dios. Ciertamente su día está determinado. O sea, Dios ya determinó cuánto tiempo usted va a vivir. Dios ya determinó en qué día usted va a morir, en qué año, en qué mes, en qué día, en qué hora, en qué segundo usted va a morir. Eso Dios ya lo determinó. Los meses que usted va a vivir, Dios ya sabe. Y puso un límite y ese límite usted no va a poder pasar. Cuando llega ese límite de tu vida, mi hermano, usted va a perecer, usted y yo, o sea, todo hombre va a morir. Cuando llegue el tiempo exacto que Dios dijo. Dice la palabra de Dios que está establecido el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, de la muerte nadie se escapa, pero lo que podemos escaparnos es de la muerte espiritual. 9:27 del libro de Hebreos habla de esto. De la muerte física nadie se escapa, pero de la muerte espiritual usted puede escaparse. Y por eso, mi hermano, usted hoy debe reconciliarse con Dios. Usted hoy debe, mi hermano, hacer una oración de reconcilio con Dios. Usted que está alejado, aunque usted haya pecado, dice la palabra ahí por 1 de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí por capítulos verso 1 del mismo 1 de Juan también dice que si usted pecó,
tiene un abogado que se llama Jesucristo, que puede abogar tu causa y puedes obtener perdón de parte de Dios. Pero hoy es tu tiempo. Hoy es el momento de que usted tome la decisión y se reconcilie con Dios, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde, mi querido hermano oyente, usted que está en sintonía. Dice, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios envió, mi hermano, a su Hijo unigénito que tenía, mi hermano, el que no pecó, que era Jesucristo, el que no tenía pecado, pero a causa de nosotros, Él se hizo pecador, digamos, ¿por qué? Porque cargó el pecado de la humanidad. Él, mi hermano, pagó ese precio por usted, para que usted pueda tener vida en abundancia, y por eso es importante que usted tome la decisión y que usted pueda reconciliarse con Dios. Usted debe reconciliarse, mi hermano, con Dios, porque mañana puede ser tarde. Si dice la palabra, si hoy escuchaste su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy estás escuchando esta palabra, mi hermano, usted no debe endurecer su corazón. Usted debe ablandar su corazón, mi hermano, para recibir hoy, mi hermano, a Cristo, o para ponerte a cuenta. Isaías capítulo 1, verso 18 dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No es el hombre, hermano, usted no es con el hombre que usted se va a poner a cuenta, sino es con Jehová. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios promete, hermano, que te va a perdonar tu pecado si usted hoy, mi hermano, acepta esta palabra. Y si usted hoy, mi hermano, nuevamente se vuelve a Él. Él, mi hermano, va a perdonar tu pecado. Pero si usted, mi hermano, no vuelve a Él, Él no puede hacer nada. Es importante que usted reconozca su pecado y que pueda, mi hermano, hoy volverse a reconciliar con Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, verso 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted hoy, mi hermano, persiste en encubrir su pecado, tal vez usted, su conciencia misma le acusa que usted ha pecado, pero usted hace caso omiso a su conciencia, usted trata de silenciar la voz de su conciencia, eso te va a condenar. Pero si hoy usted, mi hermano, le confiesa a Dios tu pecado y se aparta del pecado, usted va a alcanzar misericordia. ¿Qué pasa muchas veces? La gente reconoce su pecado, pero ¿dónde está el problema? La gente no se aparta. Ahí está el problema, mayor problema, mi hermano, que la gente no se aparta, por eso sus pecados no pueden ser borrados. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, verso 19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una persona, por eso una persona siempre no están totalmente borrados sus pecados. ¿Por qué? Porque reconoce su pecado, pero no se aparta. Mucha gente reconoce que está en adulterio. Dice, si mi condición es esa, estoy en adulterio, pero no se aparta. Persiste en el adulterio. Mucha gente reconoce, hermano, que está en fornicación, pero no se aparta de su pecado. Y ahí está el problema. Hay gente arrepentida, pero no hay gente convertida, porque acá requiere la palabra arrepentido y convertido. Hay muchos creyentes dentro de la iglesia, hermano, pero no hay pocos cristianos. Hay gente que tiene 30 años dentro de la iglesia de ser creyente, pero no son cristianos. Y usted me va a decir, pero ¿cómo puede ser? El creyente, hermano, es aquella persona que se arrepiente, pero el cristiano es aquella persona que se arrepiente y se convierte. ¿Qué es la palabra convertir? Cambiar, mi hermano. Aquella persona que acepta la palabra y cambia, ese es cristiano. Y solo los cristianos van a entrar en el reino de los cielos. Los creyentes no van a entrar. ¿Por qué le digo que los creyentes no van a entrar? Porque dice la palabra que Satanás también, el diablo mismo, cree y tiembla. Él es creyente, pero no es hacedor. Y en estos tiempos hay mucha gente creyente, pero no son hacedores de la palabra. O sea que no son cristianos. Hay mucha gente arrepentida que reconoce, mi hermano, su pecado, pero que no se aparta. Y eso, hermano, está llevando mal a la iglesia. Eso está llevando mal tu vida, mi hermano. Es necesario que usted hoy, mi hermano, se reconcilie con Dios, reconozca su pecado y se aparte, como dice en el libro de Proverbios.
usted tiene que apartarse de su pecado si quiere alcanzar misericordia. Usted que está en adulterio, usted tiene que apartarse de su adulterio si quiere alcanzar misericordia. Usted que está en fornicación, usted tiene que apartarse de su fornicación para alcanzar misericordia. Usted que es una persona maldiciente, usted tiene que apartarse de su pecado para alcanzar misericordia. Usted que es una persona orgullosa, usted tiene que apartarse de su orgullo para alcanzar misericordia. Porque no va a servir decir, reconozco, pero no me aparto. Eso no sirve delante de Dios, no. Con Dios no sirve a media, hermano. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El libro de Apocalipsis claramente habla de las personas tibias. Es famoso creyente 50-50, mitad creyente, mitad mundano. A veces creyente, pero a veces mundano. No. Aquella persona tibia, dice la palabra, que Dios le va a vomitar de su boca. En otras palabras, le da náusea a Dios a aquella persona, aquel creyente tibio. Y la palabra lo dice, yo no lo digo, hermano. Yo solamente lo que hago es repetir lo que dice la palabra. Y si a usted le parece, hermano, duro, lea la palabra y usted va a darse cuenta que la palabra en sí es dura. Ahí empieza, hermano, por el libro de Ezequiel. Ahí, si usted quiere ver realmente que la palabra es dura y que Dios habla de manera dura, empiece a leer ahí a partir del libro de Ezequiel, ahí por el capítulo 1, el capítulo 2, a partir del capítulo 3, 4. Lea, mi hermano, y usted va a darse cuenta lo duro que Dios es, mi hermano, cuando dice algo. Dura es la palabra, hermano. La gente tiende a caer en el error, mi hermano, de tildar al predicador, hermano, pero no se da cuenta que la Biblia es lo que es legalista, la Biblia, el que es extremista, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las personas. ¿Qué dice ahí también? Prosiguiendo ahí por el capítulo 6, verso 2 del mismo libro de 2 Corintios, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice esta palabra. Hoy el día, mi hermano, de salvación ha llegado a tu hogar, pero es importante que tú aceptes. Si usted no acepta el día de hoy, mi hermano, ¿usted cómo va a ser salvo si usted no acepta la palabra? Pero Dios, mi hermano, tiene misericordia. Esta programación se llama Si oyeres hoy su voz. Hoy escuchaste la voz, mi hermano, de Dios que te dice que te reconcilies con Él. Y que te aparte de tu pecado, que reconozca, dejes de encubrir tu pecado. Hay gente que vive con pecado oculto. Ahí sirven en la iglesia, pero tiene un pecado oculto. Tiene algo que está escondiendo. Y dice, nadie sabe, pero Dios te conoce. Dios sabe, mi hermano, usted qué es lo que usted está teniendo en oculto. Deje de encubrir su pecado si usted quiere alcanzar misericordia. Hay gente aún casada, mi hermano, que tiene pecado oculto. No solamente personas solteras, sino toda persona. Y el pecado oculto, hermano, está en muchas áreas. Uno ocultamente, hermano, está mirándole mal a la otra persona. Uno está odiando a la otra persona. Eso es algo oculto que a nadie le cuenta, pero tiene odio en su corazón en contra de la otra persona. Un pecado oculto que aparentemente nadie sabe, pero Dios conoce tu corazón. Usted hoy tiene que apartarse de eso. Deje de encubrir eso, mi hermano, para que usted alcance misericordia. Y arrepiéntase y conviértase. Arrepiéntate, reconozca tu pecado, pídale perdón a Dios y apártese de ese pecado. Y ahí va a ser borrado tu pecado. Ahí va a venir Jesucristo a limpiarte con su sangre. Porque la palabra de Dios promete que la sangre de Cristo es el que limpia todo pecado. Pero usted tiene que reconocer y apartarse de su pecado en el nombre de Jesús.